Y pues este tema sobre nuevas hormonas, péptidos y neurotransmisores en la regulación del hambre y la saciedad es bastante interesante, porque cada vez nosotros que estamos dedicados al área de la nutrición y vemos pacientes con obesidad, entender este aspecto de la biología nos va a permitir ver más allá de solamente una prescripción de las dietas que normalmente trabajamos. Como ya conocemos, tenemos una regulación del balance energético a corto y a largo plazo. Cuando hablamos de este balance energético a largo plazo, que está representado por el tejido adiposo, a través de las señales que se expresan, como la leptina y su señalización a nivel del hipotálamo, bueno, pues también conocemos que esas señales hipotalámicas son muy importantes para poder decidir si tengo hambre o dejo de comer. Y de normalmente, pues bueno, como esta parte que vemos del balance energético a corto plazo representado por el sistema gastrointestinal y estas señales de saciedad que se han bien estudiado a través también de señales químicas y mecánicas, pues nos permiten también entender de una comunicación que va directamente a través del nervio vago para poder tomar esa decisión de comer o dejar de comer. Entonces estuve buscando más información, es decir, bueno, nuevos péptidos, cómo poderlo integrar, cómo lo podemos conocer. Pero más que nuevos péptidos es aprender cómo es que este sistema se está interactuando día con día. El balance energético, como tanto a largo plazo como a corto plazo, es todo lo que hacemos diariamente, todo lo que se está comunicando al momento que comemos o dejamos de comer. Este conocimiento yo les dejo como esta tarea, que es un sistema neurológico periférico, es bastante interesante al momento que, bueno, aquí están las comunicaciones a nivel del hipotálamo, en el centro del hambre. Tenemos también las expresiones de los diferentes péptidos gastrointestinales que bien se van a comunicar con otras hormonas muy importantes, como una de ellas es la insulina. Y la insulina, como por lo regular, cuando la escuchamos decimos, bueno, pues la regulación del eje glucosa-insulina, cómo viene un paciente con una alteración, como ahorita lo mencionaba el doctor Laviada, cuando lo pudiéramos considerar en un paciente con obesidad, una persona sana. Pero la insulina, lo quise representar aquí, que es, además que se produce en las células betas pancreáticas, tiene una acción muy importante a nivel central, por llamarlo así, hipotalámico, donde disminuye nuestra ingesta energética a través del incremento del gasto energético actuando en el hipotálamo. Cuando la insulina pasa esa barrera encefálica, hematoencefálica, le está diciendo al cerebro que ha llegado la disponibilidad energética y juega ese papel bastante interesante con la regulación del hambre. Al momento de que otras hormonas que se expresan en el tejido adiposo, como la leptina y la adiponectina, pues están en conjunto con la insulina para hacer esta interacción y poder tomar esas decisiones que yo les estoy comentando. Y bueno, esa es una tabla bastante interesante donde nos está concentrando esas hormonas péptidos y neuropéptidos que regulan nuestra ingesta, nuestro peso y nuestro gasto, y les quise señalar en diferentes colores, bueno, la hormona GOTY, o está por acá el neuropéptido GOTY, está el neuropéptido Y, las orexinas, donde cada una pues se van a expresar principalmente a nivel central de nuestro cerebro, y los corticoides, endocannabinoides, galanina, grelina, pues están también expresándose a nivel periférico en el intestino, en el estómago también, y que juegan también un papel importante en este aumento de nuestra ingesta de comida. Entonces, si observamos estas formas de empezar a conocer esas hormonas o péptidos, en dónde están trabajando a través de la ingesta, ya sea que lo aumenta, lo disminuye, nuestro peso, está ligado a que va a aumentar nuestro peso si están incrementados estos estímulos, el gasto energético y dónde se sintetizan, nos permite entender más o integrar toda esta información que les decía neurológico periférico. Este control del hambre y la saciedad tiene dos vías, muy importante, ya se los he dicho a mis estudiantes que tengo en la unidad de aprendizaje de biología integrativa de la obesidad. Nos tenemos que aprender que existen dos vías, la vía catabólica y la vía anabólica. Le podremos también llamar una acción orexigénica a través de señales centrales, como les decía, representados por neuropéptido Y la proteína relacionada con AGOTY, que es AGRP, y las señales periféricas, como ahorita yo les comentaba, la grelina, que se sintetiza desde el estómago, las hormonas tiroideas y también los glucocorticoides, que tienen una acción orexigénica, y la acción anorexigénica a través de señales centrales representadas por los sistemas de melanocortinas, por propia melanocortina, alfa, hormona estimulante de melanocitos alfa, y el transcrito regulado por cocaína y anfetaminas del sistema CART. Si vemos las señales periféricas, ¿quiénes están actuando aquí? En esta acción anorexigénica, o sea, dejar de comer, están trabajando la colecistoquinina, el GLP-1, el péptido Y, que también es denominado el freno ileal,
y en su momento, pues como ahorita les comentaba, desde la expresión del tejido adiposo, la propia leptina. Y quise agregar en estas señales, principalmente para entender entonces cómo trabajan las hormonas de otro sistema, en este caso el sistema endocrino, en esos aspectos de dejar de comer o seguir comiendo, porque por lo regular aprendemos esas cuestiones de neuropéptidos, las gastrointestinales, pero otras partes del sistema endocrino también se ve inmerso en estos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de hormonas tiroideas y glucocorticoides, ¿qué función tiene este sistema y qué pasa con la tiroides? Sabemos que la tiroides regula el metabolismo basal y lo más interesante es que la tiroides juega un papel muy importante con el neuropéptido Y. Y ese neuropéptido Y, pues si está, por ejemplo, mucho más expresado, hay menor síntesis de TSH, lo cual ayuda a la disminución del metabolismo basal y disminuye el gasto de la energía. Por eso es muy importante este sistema endocrino a esta comunicación que tenemos con los neuropéptidos y también eleva la concentración de esta hormona de la corticotropina con un efecto exigénico. Los glucocorticoides igualmente son hormonas que se incrementan ante la ingesta de alimentos, por lo cual interactúan con neuropéptido Y actúan en el propio metabolismo lipídico y son componente muy importante de este sistema eferente, y en su ausencia de esos glucocorticoides, aún y haya una leptin deficiencia o lesiones del núcleo ventromedial, va a tener no tiene un impacto totalmente en la obesidad, aunque haya este tipo de lesiones. Pero era interesante que lo comentara y luego vamos a ver esta siguiente parte de cómo trabaja esta vía catabólica y la vía anabólica. Estas representaciones, como lo vemos aquí, bueno, tienen que estar ligadas a aspectos de excitación, aspectos de inhibición, cómo van entonces a trabajar para que haya esa disminución de la ingesta de alimentos o la estimulación del apetito. No están trabajando aisladamente, ellas al momento que estamos comiendo tienen una interacción y es donde se está viendo la señalización, ya está la disponibilidad energética, unas hacen menor acción que otras y por lo tanto pues nosotros vamos a representar estos cambios de nuestra hambre y de la saciedad o dejar de comer. ¿Cómo se regula nuestro sistema corporal en el sentido de nuestro peso? Este peso corporal tiene todo un circuito de lo que tenemos que aprender para poderle explicar al paciente cómo se está regulando ese peso. Y más empezó a perder peso porque está en un tratamiento, cómo es que va a tratar de mantenerlo, cómo se adaptan los nuevos sistemas y sobre todo las comunicaciones. En este caso, la expresión que tenemos desde el tejido adiposo, que ya les decía, las señales de adiposidad representadas por la insulina y la leptina, tienen que hacer una comunicación importantemente en estas dos vías que ya les había comentado, tanto la anabólica como la catabólica. Si tú tienes un balance energético positivo, pues lo que va a hacer la leptina es mencionar o más bien expresar a la vía catabólica que disminuyas tu consumo energético para que pueda regular los depósitos de grasa. Si vemos, por ejemplo, aquí al momento de esta estimulación, esta ingesta de alimentos se ve suprimida, por lo tanto tú tienes un balance energético negativo. Esto es a través de una tasa metabólica en reposo que se tiene que incrementar, una tasa metabólica, al igual cuando tú lo estás aumentando cuando haces actividad física. Si una persona empieza a disminuir peso porque ya sensó tu cuerpo que has bajado esas reservas de grasa, la disminución de leptina se da. Tú pierdes grasa corporal, efectivamente va a disminuir la leptina, porque está directamente relacionada a los niveles de grasa corporal. ¿Qué va a hacer este sistema? Va a identificar esos sensores de disminución de peso, disminución de la leptina y sus acciones, y por lo tanto va a pedir que comas más para que estés en un balance energético positivo. Así es como trabaja nuestro sistema tan especializado. Tenemos una variación normal de nuestro peso del menos del 5%. Varía nuestro peso del 1 al 2% y es la forma en que se está llevando estas señales para que tú, al momento de que comas menos, son los sensores a través de nuestras señales de adiposidad que actúan bastante, les digo yo, tan excelente que realmente nos ayuda a mantener todo este proceso. Yo les había comentado también que insulina y leptina a nivel central tienen ese trabajo con la disminución del apetito y sobre todo disminuyen la ganancia de peso. Ellas son señalizadoras a nivel central principalmente de la expresión de genes o aquellos moléculas que puedan ayudarnos a estar activando estos genes que sean lipoxidativos y que tú no estés ganando mayor peso. Igualmente, como les decía, la insulina al momento que se une a sus receptores es una neurona. En la neurona nos está dando también esta fosforilación y nos permite hacer estas señales
sobre todo para estas activaciones que ahorita hablábamos, metabólicas, insulinosensitivas para la transcripción de genes necesarios de la disponibilidad energética. Así es como trabaja la leptina y la insulina a nivel central. Pero ¿qué pasa con la insulina periférica? Ya la insulina central ya avisó que está llegando la comida, ya también la leptina, estamos comiendo la necesidad nada más que requerimos en ese momento de comida, pero al momento de que la insulina trabaja a nivel periférico nos dice que produce una disminución de niveles de glucosa en sangre, generando una señal orexigénica. A nivel de tejidos metabólicos, ya periféricos, músculo, hígado, está ocurriendo el aspecto contrario. La síntesis y secreción de insulina depende de niveles de glucosa, depende de aminoácidos y de glucagón y de estos sistemas simpáticos y parasimpáticos de neuronas colinérgicas y estados de estrés. Por lo tanto, esta insulina periférica, la que ya está circulando, haciendo sus acciones para que a través de sus transportadores esta glucosa pueda ser oxidada, pues regula este metabolismo energético, inhibiendo gluconeogénesis y estimulando la lipogénesis y el gasto calórico. Por eso la insulina tenemos que entenderla como parte del sistema endocrino que regula este balance importantemente a través de estas dos vías y por eso lo quise remarcar en esta conferencia. Ahora, leptina es tan importante que es una hormona liporreguladora que por lo regular cuando les pregunto ¿cuáles son las acciones de la leptina? Y me dicen, regula el hambre y la saciedad. Pero realmente leptina tiene múltiples funciones que además, lo que les he platicado anteriormente, que regula también ahora esta parte del conocimiento que tenemos, el hueso, el recambio óseo mineral, porque tenemos también receptores de leptina en nuestro sistema circulatorio, disminuye esta secreción de insulina, ayuda a la regulación de la síntesis de hormonas tiroideas, por eso es importante cómo se vincula con el metabolismo, la presión arterial a través de lo que les comentaba del sistema circulatorio, activación del sistema células inmune y también la regulación del apetito, el control del metabolismo, energía y homeostasis y no tan importante mencionar el sistema reproductivo, en este caso las mujeres, el sistema menstrual. Entonces, si estamos ausentes o menos grasa corporal, ¿qué va a pasar? Disminución del ciclo menstrual y todos los efectos positivos que tiene la leptina a través de estos sistemas. Entonces, la leptina como hormona liporreguladora, muy importante en nuestro metabolismo y regulación de nuestro peso. Ahora, estos neurotransmisores en el núcleo arqueado con las señales de adiposidad nos permiten entender entonces, o más bien ya como involucrar más estas señales desde la grasa corporal, la célula grasa, cómo se expresan estas señales de adiposidad de leptina e insulina y cómo tienen la acción a través del hipotálamo para poder a través de las diferentes vías generar pues esa activación de que comas más y que genere obesidad. En cambio, pues esta expresión que yo les decía aumenta nuestra adiposidad. Esto es ante una persona normal, sin resistencia a la leptina y sin resistencia a la insulina. Así debe de actuar el sistema. Por lo tanto, estas dos actúan, se expresan normalmente, actúan con esta acción en el hipotálamo, inhiben la acción del neuropéptido Y con agouti, por lo tanto, todas estas expresiones evitan que tú sigas comiendo y dejes de comer. Y eso provoque que tú puedas regular tu peso corporal o bajes de peso. Entonces, por eso es muy importante la regulación desde el tejido adiposo y comprender estos sistemas. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Qué pasa con el sistema gastrointestinal? El sistema gastrointestinal, como vemos, pues es un regulador clave de la saciedad. Lo que queremos ahorita demostrar, o lo que nos dicen las investigaciones es, ¿qué necesitamos hacer para asemejar que estamos teniendo un paciente con cirugía bariátrica? Con todos los cambios de sus péptidos y poder decir que ese paciente coma menos y tenga una regulación metabólica mucho mejor, se sacie mucho más rápido. Tenemos que entender cómo es este sistema y este regulador clave de la saciedad a través de los diferentes péptidos nos lo va a poder explicar. Por ejemplo, me encanta esta imagen y esta imagen nos está dando la representación clave en el cual todos estos receptores al momento que nosotros comemos tienen que llegar al cerebro para poder entonces enmarcar la siguiente comunicación que tiene nuestro sistema central de hambre y saciedad. Desde el momento que nosotros estamos comiendo tenemos sensores de distensión que le llamamos sensores mecánicos de distensión mecánica y también sensores de nutrientes, el cual todos ellos se tienen que comunicar, así como vemos aquí, las señales del páncreas, las señales del tejido adiposo, para que al momento tengan que llevar a través de esa comunicación del nervio vago a nuestro sistema central y poder entonces decidir, ¿me como o no me como ese alimento? ¿Sí?
Claro que vamos a buscar el alimento con mayor recompensa, a decir, un alimento que no me causa un placer que yo deseo, principalmente a través del alimento. Entonces, las hormonas del hambre y la saciedad, como veíamos, están involucradas con todos estos aspectos y todos estos tejidos. No sé si alguno me haya faltado, creo que todos los hemos mencionado. Entonces, lo vemos como un ciclo muy interesante de cómo al momento de que estamos comiendo, pues vamos a manejar por los tejidos metabólicos todas estas expresiones y poder regular esta saciedad. Y si vemos cada uno de ellos, grelina, que se expresa en el fondo del estómago, es un péptido de 28 aminoácidos que incrementa el apetito y la ingesta de alimentos, aumenta antes de comer y disminuye después de esta. Y algo bien interesante es que se considera antagonista de la leptina. Se encuentra involucrada en las señales de la adiposidad que intervienen en la regulación de nuestro peso, y bien lo demostró Cummings en sus publicaciones, que al momento que tú buscas comida es que tus niveles de leptina se encuentran incrementados, tú comes, se bajan estos niveles y vuelves a buscar comida en un tiempo determinado. Ese es el tiempo que nosotros debemos de considerar como el tiempo de la saciedad. El tiempo en que si tú tomaste tu desayuno a esa hora de la mañana, 8 de la mañana, y me vuelve a dar hambre a las 12, quiere decir que tuviste 4 horas de saciedad, en el cual, como yo les hablaba con respecto a la insulina, está censando esos niveles de nutrientes que están circulando para poder considerar que la disponibilidad energética se encuentra en ese momento todavía suficiente, y al momento que empiezan a bajar esos niveles de energía, lo que trata de hacer el cuerpo es volver a buscar comida para mantener su nivel energético estable o su homeostasis energética. Por lo tanto, la siguiente de los péptidos que le llaman el primer péptido de saciedad es la colecistoquinina. Y esta colecistoquinina se expresa en la región proximal de nuestras células L del intestino y le llaman el primer factor de saciedad que llega al cerebro después de comer. Su función es bien interesante porque tiene alta afinidad con las grasas, ya que tiene que estimular enzimas de la producción de enzimas del páncreas y de la bilis almacenada en nuestra vesícula biliar, produciendo que ésta se contraiga, estimulando la liberación de esas enzimas digestivas y por lo tanto también mandar esta señal a nuestro sistema central del hipotálamo. El siguiente, como GLP-1, tiene 4 factores fisiológicos muy interesantes al momento de que comemos. El primero, produce su efecto incretina al estimular la insulina desde el páncreas, su secreción. Comemos, nuestros alimentos están tocando estas paredes intestinales, están estimulando las células L, inhibe la secreción del glucagón, disminuye o enlentece el vaciamiento gástrico, que es un punto importante, y a nivel central nos produce un efecto marcado de saciedad. Eso es lo que hace GLP-1, y también lo que más se ha estado investigando con respecto a su acción con el péptido inhibitorio gástrico, que es el GIP, nos dice que los dos son responsables de este efecto incretina en la utilización de glucosa, así como actúan en conjunto para que el páncreas del músculo capten y oxiden glucosa. Cuando hablamos de estos péptidos, efectivamente tienen que explicarnos cómo hacen esta homeostasis de la glucosa a través de lo que comemos. Y podemos verlo aquí está una comida, tiene que pasar la comida al sistema gastrointestinal, se tiene que degradar a través de una enzima que se llama DPP4, y estas al estar activas pueden estimular a estas células beta pancreáticas para ayudar a esta secreción de insulina, y esta insulina ayude a que en el músculo pueda ser captada la glucosa para su oxidación. Posteriormente podemos ver también que la GLP-1 estimula las células alfa del páncreas para suprimir la liberación de glucagón, y se disminuye también la expresión de esta en el hígado y no pueda salir más glucosa a través de la glucogenólisis. Esa es la acción principalmente de la homeostasis que tiene tanto GLP-1 como GIP, y hay otra que se llama oxintomodulina. Esta se expresa igualmente en las células L del intestino, se unen a receptores del GLP-1 junto con glucagón y hace el efecto de saciedad temprana. Se ha demostrado que inhibe el ácido gástrico, que está con secreción de enzimas pancreáticas, y además retrasa el vaciamiento, así como efectos del gasto energético y a través de receptores del glucagón. ¿Por qué les quiero mostrar cada una de ellas? Para explicarles lo que han estado haciendo últimamente en investigación con respecto a las terapias que buscan curar la obesidad. Por lo tanto, esos efectos duales de la reducción de la ingesta de alimentos y el aumento del gasto energético es bastante interesante. Y aquí viene uno de los principales actores de esos efectos de saciamiento y se llama péptido Y o PYY, el cual es un péptido secretado postprandialmente en la región distal del ilion intestinal.
le llaman el freno ileal y nos dicen que este péptido, una vez que es secretado, va a bloquear la acción de neuropéptido Y y por lo tanto causa un efecto muy potente de saciedad y además pues marca esa disminución del vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal. Como lo demostraron en este estudio de Baderman, decían que bueno, esto fue en población, en personas, infundieron el péptido Y tanto en personas delgadas como con obesidad y encontraron que disminuía el apetito y la ingesta de alimentos incluso en un buffet. O sea, eso es algo muy bueno. ¿Qué pasa en un buffet? Pues buscamos comida porque tenemos que aprovechar el pago, tenemos que comer bien, y entonces ellos demuestran que es tan potente el péptido Y que sí causa el efecto de saciamiento antes de tiempo y funcionaba en ambos grupos, ya sea el delgado o el de obesidad. Entonces es un punto interesante porque decían, pudiéramos estar utilizando estos péptidos para poder tratar la obesidad y efectivamente empezaron a hacer investigaciones para poderlo demostrar. Si empezamos a explicarnos todo lo que ocurre con estos aspectos al momento de que comemos, te está diciendo, los niveles de péptido Y comienzan a elevarse dentro de aproximadamente 15 minutos de cualquier ingestión calórica, ¿sí? Antes de que los nutrientes alcancen el intestino distal. ¿Qué le decimos siempre al paciente? ¿Que coma qué? Despacio, porque estas señales se tardan porque es la región distal, las otras eran de la región proximal. Entonces, al momento que están pasando la expresión de estas señales, tenemos que dejar claro lo que está ocurriendo y explicarle al paciente que es una forma de estar estimulando a estas comunicaciones que requiere nuestro cerebro para poderle decir, estoy saciado. Los niveles basales de péptido Y se han encontrado en investigación en sujetos obesos más bajo que en sujetos delgados. Entonces, sí hay una expresión ahí interesante que ahorita les voy a decir de dónde resulta. Me encontré unos estudios que me gustaron y se los voy a explicar por qué entonces el péptido Y disminuye en los pacientes con obesidad y se sugiere que la falta de secreción de este péptido, si lo hacemos endógenamente, pudiera estar implicado también en la parte del desarrollo de la obesidad y que exógenamente podría ser una terapia exitosa para la obesidad. Pero yo le pregunto al doctor, ¿la vía existe para ponernos péptido? Bueno, todavía no. Entonces no hay para ponernos péptido Y, pero se está haciendo investigación y vamos a ver como profesionales de la salud qué sí le puedo decir al paciente que haga para que mejores esta expresión, ¿sí? No le vamos a decir que se opere si no es necesario, pero le vamos a explicar cuál es este concepto. ¿Qué hay de investigaciones al respecto? Han hecho investigaciones de combinaciones de terapia y lo han hecho tanto en modelos animales como en humanos y demostraron que tanto péptido Y con la combinación de GLP-1 sí había un efecto en la ingesta de alimentos. Buscaron la combinación de polipéptido pancreático y el péptido Y y no mostraban ningún beneficio y encontraron que la combinación de péptido Y y oxintomodulina se actúa sobre receptores de neuropéptido Y, tanto en receptores de GLP-1 y el glucagón, y esta combinación también muestra una reducción a la ingesta de alimentos en comparación de cualquier hormona por sí sola. O sea, actuar una por sí sola decían que no, tenía que ser combinación de terapias para que fuera más efectivo, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante que están haciendo ahorita en investigación. Ahora viene la tercera parte de la plática. ¿Voy muy rápido o ya vamos agarrando la onda? Vamos bien, vamos bien. Son muchos péptidos, yo lo sé, pero es poquito tiempo para explicar esto, pero les voy a dejar un mensaje muy claro. Fíjense, esta parte que nos describe simplificadamente los sensores gastrointestinales de nutrientes. Yo ahorita les hablaba de hormona, les hablaba de neuropéptidos, les hablaba de péptidos gastrointestinales. Toda esta comunicación tiene que ver con sensores. Los sensores nos están diciendo aquí que a través de lo que nosotros comemos, de proteínas, grasas y carbohidratos, van a expresar ciertos elementos importantes de comunicación también interesante. Y aquí me voy a dedicar a estos sensores que están ligados a los carbohidratos, los hidratos de carbono complejos, sobre todo los que nos permiten la fermentación de ácidos grasos de cadena corta, que usted los conoce muy bien, acetato, butirato y propionato. Y ellos activan estos sensores que se llaman FFAR2 y FFAR3, los cuales implican muy interesantemente tanto en péptido Y como en GLP-1. ¿Dónde están los carbohidratos complejos? En la fibra, lo que buscamos en el paciente que le recomendamos.
que coma fibra. Y es algo bien interesante porque también nos van a hablar de microbiota y cómo se empiezan a utilizar todos los conceptos que le queremos decir al paciente. Esa es una célula enteroendocrina. Al momento que tú estás comiendo estos macronutrientes, lípidos, carbohidratos, proteínas, que se van a convertir o a degradar hacia aminoácidos, monosacáridos y esos ácidos grasos también, van a tener esta sensibilidad para poder expresar todas las hormonas gastrointestinales que yo les había comentado, con estos efectos parácrinos de modulación neuronal y endócrinos también, lo cual debemos de aprender que para que logre esta célula interactuar, tiene que activar sensores. ¿Por qué supo ese intestino que llegó carbohidratos? ¿Cómo supo que llegó grasa y cómo supo que llegó proteínas? Porque existen estos sensores que están aquí están los aminoácidos, son los sensores de proteína, las peptonas, los de ácidos grasos de cadena corta, los de grasa, y que van a modular bien interesante la siguiente información que vamos a aprender. Vamos a integrar en diferentes ejes. La microbiota, mañana la doctora María Elena nos va a platicar un poco más de todo esto interesante. Yo solamente les quiero mencionar cómo es que si yo le digo al paciente que coma fibra, va a mejorar su metabolismo de la glucosa. Y es a través de estos múltiples ejes biológicos que nos permiten a través del consumo de fibra dietética la fermentación de estos ácidos grasos que activan a estos receptores en las células enteroendocrinas y pueden tener una información muy interesante con el GLP-1, la insulina y la leptina que yo les hablaba previamente. Vean aquí la fermentación y la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, nuestro tejido, nuestro intestino, delgado, y podemos ver que esta fermentación de hidratos de carbono para nosotros juega un papel muy importante, incluso como vemos aquí, prebióticos, los probióticos, la fermentación de estos productos y pues efectivamente la expresión ya de estos ácidos grasos de cadena corta, cómo estos ayudan incluso a regular nuestro pH intestinal. Veamos cómo se sensan. Estas proteínas, por estos receptores, es un momento de explicación de que esos ácidos grasos de cadena corta, cuando se producen, activan a estos receptores que se llaman GPR43, los cuales al activarse en tu tejido adiposo disminuye la sensibilidad a la insulina y disminuye la acumulación de grasa. Así también esta comunicación en el músculo mejora la sensibilidad insulínica y también en el hígado. ¿Qué hacen estos sensores y cómo se están vinculando a estos ácidos grasos? Lo vamos a ver aquí, en esta publicación donde nos comentan principalmente que esta secreción de estas proteínas acoplantes G activan a este receptor FFAR2 a través del estímulo de esos ácidos grasos de cadena corta. Podemos observar que si tú le indicas al paciente que coma fibra y esa fermentación se está dando a través de estos ácidos grasos, en los adipocitos se activan estos sensores, los cuales promueven una mejora, utilización o expresión de la adiponectina. La adiponectina, como su función antiinflamatoria, mejora la funcionalidad de la insulina y eso es como tú le indicas al paciente, mejora la glucosa. Otra de las formas es aplicar que el FFAR2 está estimulando en las células enteroendocrinas esos sensores, el cual se comunica con el GLP-1, mejorando la relación con la insulina y también dando una explicación de la mejoría del metabolismo de glucosa en general. Son formas de explicar entonces, si yo le estoy indicando al paciente que coma fibra, y que también otro tipo de vías son los ácidos grasos omega 3, yo me voy a enfatizar principalmente en estos, los podemos ver aquí, con sus receptores y sus mecanismos GPR43 a través de otros receptores, pues modulan desde nuestro sistema gastrointestinal, incluso el tejido adiposo y el sistema inmune. Y vemos esta nueva uno de los nuevos publicaciones, me lo encontré y me gustó, dije para esta charla, ¿por qué? Queremos entender un poquito más cómo podemos regular todos estos péptidos gastrointestinales y nos dice que igualmente estos estímulos de los hidratos de carbono fermentables a través de este sensor FFAR2 a nivel colónico va a darnos una expresión mejor de este péptido Y para incrementar tu saciedad. ¿Qué le decimos al paciente? Que coma fibra.
pero no nos aprendemos el mecanismo el cual está modulando a través de estas vías moleculares, cómo poder entender qué es lo que está ocurriendo. Nos dice en esta explicación que cuando proveen estos o explican estos mecanismos de estos carbohidratos fermentables, regulan realmente el metabolismo, lo hicieron en estos modelos de modelos animales, y veían, bueno, en este modelo animal que no tenía este receptor FFAR2, demostraba que el hecho de brindarle inulina mejoraba esta vía del receptor hasta un 87%, mejorando la densidad de las células que producen esa supresión de apetito a través del estímulo de péptido Y. Entonces, habíamos aprendido que péptido Y tiene una afinidad muy importante con las proteínas, pero ahorita a través de estos sensores nos está explicando que también estos carbohidratos fermentables nos lo puede también explicar, reduce la ingesta y también previene la obesidad a través de tu dieta. Entonces, los resultados que ellos tienen es que este sensor FFAR2 es predominantemente envuelto en esta regulación de los efectos y pues queremos que haya esa relación de incremento con los péptidos Y. ¿Qué les decía que ocurría en el paciente con obesidad? Que el péptido Y estaba disminuido y que en esta manera tú con la interacción que haces con tu dieta puedes empezar a mejorar esos sistemas. No hay de otra. Ahorita no existe todavía la parte farmacogenómica, pero nos podemos intentar a través de estos mecanismos. Ese es el representante que nos da de los hidratos de carbono fermentados, cómo es la activación con respecto también a los carbohidratos los ácidos grasos de cadena corta y cómo tienen entonces su regulación a través del incremento del péptido Y para la vía central en el hipotálamo. Entonces me gustó mucho el artículo, espero que hayamos aprendido otra vía interesante de lo que hacen los hidratos de carbono a través de esta fermentación para lograr una mejoría metabólica con nuestro paciente. Y pues resumamos todo esto así, ¿qué les parece? Bien interesante, al momento cuando vemos las vías moleculares es algo sencillo de explicar cuando comemos y empezamos a ver todas esas expresiones desde el momento que las expresamos en el estómago a nivel del sistema intestinal y cómo vemos aquí los diferentes sustratos energéticos, ya sea grasa, proteína o también donde tengo acá los carbohidratos, por acá creo que estaban, por el GLP-1. Acá está la glucosa y ellos como al momento que tienen que viajar a través de estos receptores, esta comunicación en el cerebro, en conjunto de todo lo que trabaja a través de vena porta, llega al hígado, se comunica al músculo, al tejido adiposo, la célula beta, pues realmente nos va a nosotros a poder explicar que lo que tenemos que seguir estudiando es el metabolismo del postprandio. No me puedo quedar solamente con una indicación, si no integro estas partes biológicas y poder llegar con un mensaje para esta conferencia y explicar, bueno, por qué las indicaciones básicas que hacemos de dietética tienen allá una repercusión mucho más interesante que podemos llevar con nuestros pacientes. Primer mensaje para llevar a casa: la regulación del apetito es un proceso extraordinariamente complejo. Falta integrar esas secreciones intestinales con los diferentes tipos de macronutrientes. ¿Por qué le doy esa cantidad de proteína? ¿Por qué le doy esa cantidad de lípidos y también de hidratos de carbono? Y el tipo, ¿por qué? Porque en el futuro, si entendemos todo este proceso del cómo, a través de modificar y estructurar la dieta con macronutrientes y la calidad de los mismos, nos va a poder ayudar a mejorar, incrementar esta saciedad para la prevención de las enfermedades derivadas de la mala nutrición y, como les dije, la clave está en el metabolismo del postprandio. Les agradezco a todos su atención y aquí está mi información.